Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el mundo del espectáculo turco, donde los rumores suelen desvanecerse con la misma rapidez con la que aparecen, pocas veces emerge una historia capaz de estremecer tanto los corazones como la que hoy nos convoca. Se trata del vínculo inquebrantable entre la actriz Zembe Arda y el reconocido intérprete Gökberk Yıldırım, cuya relación ha adquirido un matiz casi legendario tras revelarse un gesto íntimo, cargado de amor, fe y lealtad. Todo comenzó en los silenciosos pasillos de un hospital de Estambul, en los días más oscuros de la enfermedad de Gökberk. La tensión y el miedo eran palpables, especialmente en el rostro de su madre, una mujer desgastada por noches de desvelo y lágrimas contenidas. Fue entonces cuando Zembe, incapaz de permanecer indiferente ante ese dolor, se arrodilló frente a ella, tomó sus manos con ternura y pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes. «Señora, no se preocupe. Yo solo me casaré con su hijo. No seré la esposa de ningún otro hombre». El relato proviene de una enfermera que presenció aquel instante y que lo describió como una escena imposible de olvidar. La madre del actor, vencida por la angustia, estalló en llanto y, en un gesto instintivo, abrazó a Zembe como si ya fuera parte de la familia. Días más tarde, en declaraciones a un medio local, confesó: «En ese momento comprendí que mi hijo no solo tenía una novia, sino un ángel dispuesto a cuidarlo toda la vida». La promesa de Zembe no fue una simple frase de consuelo. Fue un juramento solemne, pronunciado con la certeza de quien ya ha tomado una decisión definitiva. Amigos cercanos a la actriz aseguran que desde entonces repite con convicción que no puede imaginar un futuro. «Junto a nadie más, mi corazón ya eligió, y ese corazón solo tiene un nombre: Gökberk Yıldırım». Cuando el actor, aún en proceso de recuperación, fue informado de las palabras de su compañera, la emoción lo desbordó. Según fuentes cercanas, con voz entrecortada dijo: «Ahora sé que la mujer que amo no solo está a mi lado, sino que también le devolvió la paz a mi madre. Ese es el regalo más grande que alguien podría darme». Desde aquel día, sostienen los médicos, su recuperación se aceleró, como si aquella declaración de amor eterno se hubiera convertido en el tratamiento más eficaz. Especialistas en la industria del entretenimiento subrayan que lo que distingue a esta pareja del resto es, precisamente, esa dimensión espiritual y familiar que rodea su relación. En un ámbito donde las uniones suelen romperse con facilidad, el compromiso público y firme de Zembe se percibe como un símbolo de que el verdadero amor aún existe. Los fanáticos no tardaron en reaccionar. En cuestión de horas, el hashtag #ZembePromise se convirtió en tendencia mundial, acompañado de mensajes de admiración. «Todos soñamos con un amor tan fiel», escribió un seguidor, mientras otro comentaba: «Zembe demostró que su compromiso va más allá de los reflectores». Incluso comenzaron a circular montajes de la pareja con frases como «El amor verdadero cumple sus promesas», que se viralizaron rápidamente en redes sociales. Si bien aún no hay una fecha oficial de boda, la determinación de Zembe parece haber sellado el destino de ambos. Tanto es así que la propia madre de Gökberk, conmovida por la lealtad de la joven actriz, sorprendió a todos con una declaración contundente: «Si Dios me devuelve a mi hijo con vida, seré yo misma quien organice esta boda». Este amor merece ser celebrado. Lejos de los despachos de organizadores de eventos, el pasillo del hospital se transformó en la primera sala de planificación. Con un cuaderno en mano, lágrimas en los ojos y una sonrisa que recuperaba fuerzas, la madre comenzó a esbozar ideas: flores blancas, una ceremonia íntima, un banquete sencillo pero cargado de simbolismo. Se dice incluso que mostró catálogos de vestidos y manteles a las enfermeras, como si organizar la boda fuese también su manera de conjurar el miedo que había vivido. Lo que al inicio parecía una relación frágil por la juventud de los protagonistas, pronto se transformó en un puente que unió a ambas familias. En la cafetería del hospital,
Testigos relataron cómo el padre de Zembe estrechaba la mano del padre de Gökberk, gesto que sellaba la reconciliación de dos clanes que hasta entonces se observaban con cautela. Una tía de Zembe declaró a la prensa: pensábamos que todo ocurría demasiado rápido. Pero ahora, al ver cómo ella cuida de Gökberk y cómo se comprometió con su madre, ya no hay dudas. Este amor es verdadero. Aunque la boda promete ser un evento privado, los seguidores sienten que forman parte de la historia. En redes sociales circulan montajes de posibles vestidos de novia para Zembe, trajes para Gökberk e incluso bocetos de invitaciones con sus nombres rodeados de flores. Un club de fans en Estambul propuso enviar una enorme corona de flores blancas con la inscripción: "El amor cumple sus promesas" para el día de la ceremonia. Zembe, fiel a su estilo discreto, asegura que no quiere un vestido ostentoso. Personas cercanas revelan que busca un diseño sencillo, con líneas puras, que simbolice la humildad y la autenticidad de su amor. Una amiga íntima contó que, al probarse un modelo clásico en un atelier de Estambul, se miró al espejo y murmuró: "Él me verá vestida de blanco y sabrá que todo lo que prometía su madre era real". Aunque todavía se encuentra en proceso de sanación, cada vez que se menciona la boda, los ojos de Gökberk se iluminan. Según los doctores, su entusiasmo es palpable: "Saber que Zembe me espera como su único futuro es la fuerza más grande que tengo para seguir adelante". Los planes apuntan a una ceremonia íntima, probablemente en el jardín de la residencia familiar de los YLDRM, adornado con flores blancas y velas. La madre insiste: "No quiero lujos ni grandes cámaras, quiero un momento verdadero. Verlos prometerse amor eterno será mi mayor regalo". Lo que nació como un juramento improvisado en un pasillo de hospital se ha convertido en la piedra angular de una de las historias de amor más conmovedoras de los últimos años. La decisión de Zembe de nunca casarse con otro hombre que no sea Gökberk no solo tranquilizó a una madre en plena desesperación, sino que inspiró a miles de personas que siguen cada paso de esta pareja. El día en que ambos pronuncien el esperado "sí, acepto", no será simplemente una boda. Será la confirmación de que las promesas nacidas del corazón, en los momentos más difíciles, son las que marcan nuestro destino para siempre. ¿Y ustedes, queridos seguidores de MR Magazine, qué opinan de esta historia? ¿Creen que las promesas hechas en circunstancias extremas tienen más valor que cualquier otra? ¿Les gustaría ver a Zembe y Gökberk juntos en una gran ceremonia transmitida para sus fans? No olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y, sobre todo, pulsar el botón de unirse, para apoyar nuestro trabajo y seguir recibiendo las historias más emocionantes del mundo de las celebridades. Su participación hace que esta comunidad crezca cada día más. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.